Qué bonito canta, ¿eh? Estoy impresionado. Es que siempre quise cantar, pero nunca se me dio. Bueno, y vamos a hablar de derecho, está la doctora Yesenia Castillo con nosotros, y vamos a hablar sobre los impuestos de bienes inmuebles. Importante que tengamos presente esto, vea. Conozco algunas historias de personas que, por ejemplo, no se han puesto al tanto de este impuesto desde 2012. ¿Se imagina usted la cuenta que se les hizo? Y ese es un tremendo problema. Hay que ver las cosas a tiempo. Doctora, un placer tenerla por acá con nosotros. Claro que sí, el placer es todo nuestro. Muchas gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares. Y efectivamente, el pago de los impuestos de bienes inmuebles debemos de tomarlo en cuenta o tenerlo presente, por lo menos en nuestra vida, e ir economizando, ahorrando de poco en poco para que al momento de cumplir con esa obligación tengamos los recursos económicos para poder pagarlo a tiempo. Eso es anual, hay que decirlo, ¿verdad? Eso es anual, sí. Recordemos que si estamos en el 2023, ahorita a usted le toca pagar los impuestos de bienes inmuebles del año 2022. Claro. ¿Verdad? Porque va corriendo de esa manera. Yo estoy en el 2024, me tocan pagar los impuestos del 2023. Pero ¿qué debo de tener presente? De que yo puedo o hacer un pago en efectivo, es decir, un solo pago, o puedo hacerlo en dos tantos. ¿Qué significa? Que yo puedo pagar de enero a marzo, más o menos hasta abril, el 50% de lo que me sale a mí que tengo que pagar. De acuerdo. Y el restante 50% hasta antes del 30 de junio. Ahora, Entonces, le pregunto esto, ¿hay mecanismos de pago? Porque yo creo que muchas veces muchas personas tienen el recurso, pero a veces no tienen la disposición. Y ahora que todo el mundo está a lo mejor buscando cómo pagar con tarjeta, con transferencia, ¿hay esa opción? No, y además de eso, que estamos hablando de que en enero se nos suman además los gastos escolares. Claro. O gastos médicos, entre otras situaciones económicas que enfrentamos a diario, más el incremento de la canasta básica, entre otros. Estamos claros de eso, y sí, las opciones y las alternativas existen siempre y cuando me acerque a la instancia correspondiente. Es decir, yo tengo que ir a la alcaldía una vez que conozco mi situación, es decir, que no voy al día con el pago de impuestos de bienes inmuebles, y abordar mi tema. ¿Qué quiere decir? Porque cada situación es diferente, ninguna es parecida, todas son distintas. ¿Por qué? Porque el cálculo de ese impuesto de bienes inmuebles varía según la propiedad, según el área construida. Todo se basa al avalúo catastral que te emite. Es decir, si mi casa fue valorada por $300,000, digamos, o 150 o $25,000, ¿verdad? Diferentes cantidades. Y la base sobre la cual yo voy a pagar es el 80% del avalúo catastral que se me haya realizado, el 1% sobre esa base, entonces va a variar de cada persona. ¿Y eso qué significa? Es el 1%. Es el 1% del valor sobre la base del valor catastral, que es del 80% sobre tu totalidad. Ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo pagar, por eso te decía, el 50% si nada más tengo el año anterior, que tengo que pagarlo ahorita, de enero a marzo hasta abril, y el restante 50% hasta antes del 30 de enero. Si yo pago de un solo en los primeros 3 meses, yo tengo un descuento del 10% sobre lo que a mí se me está cobrando. ¿Ah, sí? Sí, el 10%, y entonces ya se economiza ese 10%. Estamos hablando que si alguien, disculpe, alguien paga 10,000 córdobas, estoy pensando, va a pagar 9. Le restás el 10% sobre esa base si pagas en los primeros 3 meses. Si te pasás del 30 de junio para cancelar, te multan sobre el 10%. Vea usted, de lo que te surja en julio. Estamos hablando que ahora que todos andamos buscando cómo ahorrar, esos pequeños gastos pueden significar un buen monto en varias cosas, pues, que se pueden... Exactamente. Ahora, ¿qué pasa con aquellas personas de que tienen en retraso otros años? Eso significa que yo tengo que acercarme ante la institución, en este caso a la alcaldía, que me indiquen o me den mi estado de cuenta para poder saber cuánto es la totalidad de lo que debo por años, porque recuerda que te cobran el IVA, te cobran la basura, te cobran rodamientos si que tienes vehículo, entonces se va incrementando, no solo hablamos de la propiedad en sí. Ahora, disculpe, ese monto, a ver, si tengo 8 años de no pagar, a ese monto también ya le cargaron la multa. ¿La multa? Así es. Porque la ley te dice que si vos te atrasás del pago es el 10%, igual que te estoy dando el beneficio de que si pagas antes te economizás en los primeros 3 meses el 10% sobre lo que te estoy cobrando.
Pero que también aquí es importante que si te acercas, existen mecanismos para que puedas encontrar una solución y pagos accesibles a el pago de impuestos, que tiene que ser en el lapso de ese año que está transcurriendo. De acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? Te van a indicar también, si es que vas a llegar a un arreglo, la documentación que tenés que presentar y cuánto tenés que pagar según la cantidad que adeudas. ¿Qué significa esto? Que si yo adeudo un monto un poco alto, te indican que si es del 30 al 50%, yo tengo que tener un porcentaje que voy a abonar de previo para poder llegar a un arreglo. ¿Ya? Entonces, si yo voy a hacer un arreglo, yo tengo que llegar con una cantidad que yo pueda ponerle un colchón, por decirlo de alguna manera, a esa deuda y poder llegar a un arreglo de pago, indicando cuántas son las cantidades que puedo pagar mensualmente para ir abonando a esa deuda, para ponerme al día con el pago de impuestos. ¿Qué sucede con los jubilados? Con los jubilados tienen un gran beneficio y es que ellos están exentos del pago de impuestos. Eso ya lo hemos platicado en otro momento. Pero ¿qué sucede? Estamos olvidando de que tenemos que llevar la constancia del INSS que me indique cuánto, desde hace cuánto que a mí yo gozo de la jubilación. Tengo que llevar mi carnet del INSS en copias y originales y tengo que llevar el formato de declaración que cuesta 5 pesos. Allá lo compras también, lo llenas porque tenés que declarar anualmente. ¿Qué significa eso? Que yo soy una persona jubilada, sé que estoy exento del pago del IBI, pues todos los años tengo que ir a declarar. Si yo no declaro un año, a mí me lo van a cobrar completo. Es decir, no voy a estar exenta. ¿No se aplica de manera retroactiva? Si yo declaro y me presento, sí, pero cuando yo ya dejo de ir a declarar, pueden pasar varias cosas. O ya falleció esa persona, o está fuera del país, o es otro el dueño. Okay. Entonces, por eso es que yo tengo que irme a presentar anualmente a declarar y siempre portar esa documentación que estamos diciendo. Si la persona adulta mayor ya está en una edad avanzada, que no puede caminar, que tiene una dificultad, hágase por favor acompañar de alguien, y si no fuera así, pues otórguele un poder, ya sea un abogado o un familiar que pueda hacer las gestiones por esa persona, porque no es fácil estar haciendo fila. De acuerdo. Y aunque el adulto mayor le hagan pasar y todo, es cansado. A veces estar desde antes de las 8 de la mañana para poder salir a las 11 por la cantidad de personas que están llegando. Tengo una pregunta, doctora. ¿Qué pasa? A ver, si alguien fallece y el heredero también es un jubilado, ¿es beneficiado? Tiene que hacer toda la gestión correspondiente. ¿Qué significa eso? Si la persona dueña de la propiedad que estaba jubilada y gozaba del beneficio de estar exento a ese pago de impuestos, el heredero, si no fue heredero por testamento, porque no elaboraron el testamento, que siempre hemos dicho la importancia del testamento, entonces esa persona primero tiene que irse a un juicio de declaratoria de herederos para ser declarado heredero. Ajá. Posteriormente hacer el proceso de inscripción para que esté a su nombre y posteriormente solicitar la exoneración del pago de impuestos. De acuerdo. Porque antes no es dueño ni es heredero. Ajá. Entonces, y no sabemos también cuántas personas son las que van a ser declaradas herederas de ese bien. Ok. Ahora, si el documento ya existe de venta, compraventa y ese, a ver, me lo dieron hace 10 años y yo nunca fui y yo soy una persona jubilada, puedo mostrar a través de ese documento que realmente... Tengo que hacer todo. Ajá. Si yo hice la compra hace 10 años, nunca inscribí, nunca reporté, ya sabe que tiene que inscribir. Una vez que ya esté inscrito y que la alcaldía sepa que él es el dueño, porque no inscribí sin solvencia. Ese es el detalle. Eso significa que él tiene que pagar por los años que no se pagaron. Ajá. Para que le puedan otorgar la solvencia. Si la persona no está al día con sus pagos de impuestos de bienes inmuebles, no hay solvencia. Si no hay solvencia, no hay inscripción de esa propiedad. Entonces todo está conectado, exactamente, todo está conectado. Si yo no pago los impuestos de bienes inmuebles para poder tener mi solvencia y yo no pago el avalúo de la DGI, yo no puedo inscribir. Entonces, ¿qué sucede? Aunque yo sea jubilado y se me hayan pasado esos 10 años, yo tengo que pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque necesito esa solvencia para poder inscribir a mi nombre. De acuerdo. Ahora sí estamos claros. Ahora sí. Entonces, eso es importante, ese pago de impuestos de bienes inmuebles. Por eso es que la persona que esté jubilada, el hijo, la hija, que sepa que su mamá y su papá son dueños todavía, vayan a declarar
busquen la documentación y así pueden gozar del beneficio. Una vez que esa persona fallece, por lo menos no tienen un retraso de pago de impuestos por tanto tiempo. ¿Ok? Entonces ya por lo menos ya sabe que esos años anteriores ya están saldados porque estaba exonerado esa persona que ya falleció. Recordemos que el beneficio no salta a la generación heredera. La generación heredera tiene que gozar de su propio beneficio. ¿Qué significa? Tengo que ser una persona jubilada para gozar de ese beneficio si esa propiedad es mía y habito ahí. Porque puedo tener 3 propiedades, pero la única que me van a exonerar es la que yo habite. De acuerdo. Y cuando esté haciendo la solicitud, te van a indicar que van a hacer una inspección para corroborar que efectivamente habitas en la propiedad que estás diciendo que estás habitando. De acuerdo. ¿Ok? Ahí está. Entonces, bueno, creo que es información muy valiosa. Hay que consultar, hay que ir muchas veces, a veces por desidia. Exacto. No lo hacemos y vean ustedes. Hay que ir a acercarse, conocer nuestra situación económica, saber las posibilidades y los mecanismos que existen y ver la solución más viable que en ese momento podamos enfrentar. Muchas gracias, doctora. Le tengo una pregunta fuera del tema. ¿Usted ha comido los moros y cristianos? Claro que sí. ¿Cómo se lo preparaba su mamá? Me los prepara. Mi mamá me los ¿Todavía? prepara. Claro. Ok. Y sabe que me encanta. Es una de las comidas que me encanta. Eso sí, mi mamá sí me le echa huevo a los moros cristianos. Eso sí. Yo sé que hay gente que no, pero mi mamá sí, a mí me encanta. Porque es que antes de la entrevista nosotros estábamos conversando con el chef y usted le dijo, yo no lleva huevo. Entonces, no lleva huevo. Sí, yo honestamente, yo no lo recuerdo con huevo, pero debe ser divino. Ah, no, riquísimo. Y sofrito es todavía más rico. Eso en otro momento nos explica. De hecho, chef, te propongo algo, que un día venga la doctora y nos comparte una receta. Sí. ¿Verdad? Y me inviten a comer, eso no es posible. ¿Cómo la encontramos, doctora? Bueno, ustedes ya saben que me encuentran en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de Monte de los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre es un gusto atenderles. Muchas gracias. Nosotros vamos a separarnos un instante y ya regresamos.